El día de hoy nos corresponde ver nuestro tema 7 referido a los sindicatos. Como elemento de competencia está el señalar, explicar las características de los sindicatos como sujetos de derecho según la normativa nacional e internacional. Nuestros indicadores está que los estudiantes, tienen que estar capacitados para presentar un informe, un control de lectura, un análisis crítico al finalizar el tema. ¿Cuál va a ser nuestro contenido temático? Vamos a ver los conceptos y antecedentes de los sindicatos, qué es un sindicato, características de los sindicatos, qué es el fuero sindical, qué regula nuestra legislación nacional con respecto a los sindicatos, qué establece la Organización Internacional de Trabajo con respecto a los sindicatos, qué son los convenios colectivos y cuál es el procedimiento para el desafuero sindical. Bien, entonces primero tenemos que señalar que con la Constitución Política del Estado vigente, según lo que ha dispuesto en su artículo 51, parágrafo cuarto, los sindicatos para tener personería jurídica van a contar como un primer requisito con la aprobación de su ente matriz, ¿no? Y con esto, ya haciendo un trámite administrativo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, se emite su resolución de reconocimiento de personería jurídica y adquirirían ya todos los derechos y beneficios que tiene un sindicato, ¿no? Al respecto, el artículo señalado de la Constitución Política del Estado refiere las características que tiene una organización sindical y también los derechos. El parágrafo primero señala: todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley, ¿no? Entonces, todo trabajador, trabajadora va a tener este derecho siempre y cuando se adecue a las regulaciones específicas de la ley en cuanto al número, la edad, etcétera, ¿no? El parágrafo segundo señala: el Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. ¿A qué se refiere? Que el Estado está en la obligación de respetar la autonomía sindical, respetar las políticas que apliquen dentro de la legislación interna de cada sindicato, que se va a respetar que los sindicatos subsistan de acuerdo a sus aportes, ¿no? Y que apliquen sus propias normas de carácter interno. El parágrafo tercero señala que se reconoce y garantiza la sindicalización como un medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y trabajadores del campo y de la ciudad. ¿Qué quiere decir este aspecto? Que la finalidad principal de un sindicato es la protección de las trabajadoras y de los trabajadores en todo lo que respectan los derechos laborales y de seguridad social. El parágrafo cuarto que les había señalado señala con respecto a la personería jurídica de los sindicatos y refiere: el Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse a ser reconocidas por sus entes matrices, ¿no? Ya con el reconocimiento de la ente matriz se está reconociendo los inicios de la organización sindical. En cuanto a el patrimonio y lo que son los dirigentes sindicales, lo vamos a ver en un momentito, que están en el parágrafo quinto y sexto, y también vamos a ver el tema de el derecho de los trabajadores por cuenta propia a organizarse en cuanto a su defensa de intereses, ¿no? Entonces, básicamente, un sindicato va a ser una organización compuesta por trabajadoras y trabajadores
cuya principal finalidad es el ejercer ciertas acciones, ciertas funciones que protejan a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿no? Su personería jurídica inicia con el reconocimiento de su ente matriz y con la emisión de la resolución ministerial por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social sobre el tema de su personería jurídica, ¿no? Entonces, en ese entendido, tenemos claro qué es la definición de un sindicato y por qué es la fuente de su existencia. ¿Cuáles van a ser los requisitos para conformar un sindicato? Para poder ser miembro de un sindicato, generalmente se tiene que cumplir los siguientes requisitos: ser boliviano de nacimiento, tener la mayoría de edad, es decir, ser mayor a los 18 años, leer, escribir, no haber sido condenado a pena corporal ni tener auto de culpa ejecutoriado, es decir, nunca haber sido sentenciado por la comisión de algún tipo de delito, estar sujeto a condiciones que establezcan sus comités electorales para su elección. Al respecto de los sindicatos, el artículo 99 de la Ley General del Trabajo nos empieza a hablar de las organizaciones de patronos y trabajadores. A la letra nos refiere lo siguiente: se reconoce el derecho de asociación de sindicatos que podrán ser patronales, gremiales o profesionales, mixtos o industriales de empresa. Para actuar como tal, el sindicato deberá tener carácter de permanencia, haber sido legalizado en cuanto a su personería y constituirse con arreglo a las reglas legales, ¿no? Entonces, ese va a ser la primera característica de un sindicato, que se ajuste a las reglas. ¿Cuál va a ser la finalidad esencial de un sindicato? Eso está establecido en el artículo 100 de la Ley General del Trabajo. La finalidad esencial del sindicato es la defensa de los intereses colectivos que representa, la de los trabajadores particularmente. Tendrán facultades para celebrar con los patronos contratos colectivos, hacer valer derechos emergentes, representar a sus miembros en el ejercicio de derechos emanados de contratos individuales, cuando los interesados los requieran expresamente, representar a sus miembros en conflictos colectivos, en las instancias de conciliación, arbitraje, crear escuelas de profesionales e industriales, bibliotecas populares, organizar cooperativas de producción, consumo, exceptuando elaboración de artículos similares a los que fabrica una empresa o industria en la que se trabaja. Entonces, como les decía en un inicio, va a ser una organización conformada por las y los trabajadores, cuya final es la protección de los trabajadores. Ahora, ¿cuál va a ser la cantidad para poder conformar un sindicato? Al respecto, el artículo 113 de la Ley General del Trabajo refiere lo siguiente: no podrá constituirse un sindicato con menos de 20 trabajadores, tratándose de sindicatos gremiales o profesionales, ni con menos del 50% de trabajadores de una empresa, tratándose de sindicatos industriales. Entonces, tengo que tener arriba de 20 trabajadores para poder constituir un sindicato. Y una vez conformado este sindicato, en cuanto a su directorio, no puede estar conformado por menos del 50% de los trabajadores de una empresa. Entonces, está conformado por trabajadores cuando en una empresa haya más de 20 trabajadores. ¿Existe la obligación de conformar sindicato en una fuente laboral? No, es voluntario porque está relacionado al derecho a la libre asociación, que también es un derecho constitucionalmente reconocido. Solo los trabajadores o el personal dependiente que esté bajo el régimen laboral puede sindicalizarse. Los funcionarios públicos no pueden. El artículo 104 de la Ley General del Trabajo nos establece este aspecto. Nos refiere:
No podrán organizarse sindicalmente los funcionarios públicos, cualquiera sea su categoría o condición. Entonces, solo se van a poder sindicalizar los trabajadores. Bien, en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho sindical, esta va a estar dentro de lo que es el derecho público y el derecho social, ¿no? Siendo que se organizan para regularizar la vida institucional de las organizaciones sindicales que promocionan la vigencia de los derechos de carácter laboral, ¿no? Y además van a proteger derechos de carácter individual y también colectivo vinculados a la prestación subordinada de servicios, la dependencia, la fuerza de trabajo, ¿no? En favor de un determinado empleador, ¿no? Entonces su principal finalidad es el de proteger y se va a encontrar dentro del derecho público y del derecho privado. ¿Cuál va a ser su principal característica? La asociación de carácter voluntaria de los trabajadores, ¿no? Que lógicamente tiene que ser lícita y tiene que hacerse dentro de los aspectos legales y reglas legales que establece la norma laboral vigente. En cuanto al patrimonio sindical, este se va a constituir mediante cuotas sindicales, donaciones voluntarias de sus afiliados, de terceros, rentas de bienes muebles e inmuebles del sindicato, multas de acuerdo a los estatutos del sindicato. Este patrimonio sindical va a pertenecer a los trabajadores que han conformado e instituido la determinada organización sindical. Y la administración de este patrimonio va a ser realizada por el directorio que sea elegido por parte del sindicato, ¿no? Entonces, el sindicato que va a tener la facultad de designar a sus autoridades, a su directorio, mismo que tiene que ser reconocido mediante resolución ministerial por parte del Ministerio de Trabajo. Es una resolución de reconocimiento de directorio de sindicato previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, ¿no? Entonces, cumpliendo con estos requisitos administrativos, es que se otorga la resolución de reconocimiento de directorio, y estos que formen parte del directorio, que son los que van a administrar los bienes del sindicato, van a ser aquellos que gocen del fuero sindical. ¿Qué va a ser el fuero sindical? Es una garantía que se le otorga a los trabajadores que cumplen y desarrollan mandatos sociosindicales emergentes de las decisiones soberanas de las asambleas laborales, que eligen representantes para la defensa de sus derechos laborales e intereses socioeconómicos vinculados con la prestación de la fuerza de trabajo al interior de una relación laboral. Entonces, motivados por su condición de representatividad sindical, estos no van a poder ser despedidos, no van a poder ser trasladados de lugares de trabajo, ni se les va a poder modificar sus condiciones laborales o sus condiciones de trabajo, que incluye horarios de trabajo, el tema de las funciones que cumplen, las labores que cumplen, no se puede modificar. Sobre la regulación normativa del fuero sindical, el decreto ley número 38 del 7 de febrero de 1944, que fue elevado a rango de ley mediante la ley 3350 del 21 de febrero del 2006, señala que mediante el fuero sindical los dirigentes sindicales no van a poder ser transferidos de un empleo a otro, ni de una sección a otra, ni de una misma empresa sin su consentimiento. A la letra, el artículo 2 del mencionado decreto señala lo siguiente.
En caso de que el empleador estime necesario su traslado o destitución, este será como consecuencia de un proceso instaurado ante el juez de trabajo correspondiente, ante el cual se probará la comisión de delitos o faltas contempladas en las leyes de trabajo como causales de despido. Asimismo, para el caso del traslado de una sección a otra, el empleador deberá comprobar las razones técnicas necesarias a la industria que justifique dicho traslado. Entonces, ¿qué nos está diciendo este artículo? Que los dirigentes sindicales gozan de este fuero sindical que genera su inamovilidad y que para ser despedidos tiene que hacerse un proceso seguido ante el juez laboral. Este proceso tiene que permitir determinar si se ha incurrido en alguna de las causales de despido legal, que, reitero, se encuentran en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y artículo 9 de su decreto reglamentario. ¿Con qué finalidad? Determinar si se ha incurrido en algún tipo de comisión de actos que impliquen su despido legal, o también por haber incurrido en algún delito. Pero el delito tiene que ser en contra de la empresa, en contra de la parte empleadora, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a hacer este procedimiento para poder dar curso a el tema de los traslados de los trabajadores? De acuerdo al artículo 3 del mencionado decreto, se señala lo siguiente. Para el caso de simples traslados, el juez de trabajo, previo informe de la inspección de trabajo, autoriza dicho traslado, haciéndose constar en el mismo el tiempo de duración y la remuneración respectiva, teniendo en cuenta que esta última no podrá ser inferior al salario o sueldo percibido por el obrero en su ocupación anterior. Entonces, si se dispone un traslado, tiene que haber consentimiento del trabajador, pero también tiene que ser dispuesto por el juez de trabajo, previo informe de un inspector de trabajo, previa inspección laboral, que señale y diga si es viable o no es viable en cuestiones técnicas este traslado, ¿no? Entonces, si por una cuestión técnica meramente industrial se requiere el traslado del trabajador, tiene que haber una autorización del juez de trabajo y también tiene que intervenir el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social mediante la Jefatura de Trabajo, mediante una inspección laboral, ¿no? Entonces, no puede trasladarse, no puede despedirse de ninguna manera a un trabajador que goce de fuero sindical. ¿Desde qué momento va a regir el fuero sindical? De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo 29539 del 1 de mayo del 2008, se considera que el fuero sindical rige a partir de la fecha de la elección del dirigente sindical respectivo. En tal razón, la vigencia del fuero sindical va a ser desde el momento en que es designado por el sindicato. ¿Qué va a bastar para demostrar que ha sido designado? El acta de designación, ¿no? O la resolución que hayan emitido mediante una asamblea del sindicato que disponga que estas personas van a formar parte de su directorio. Con ese reconocimiento ya estaría garantizado su fuero sindical. ¿Cómo voy a eliminar el fuero sindical? Con un proceso de desafuero. Este proceso de desafuero se lo va a seguir ante un juez laboral. ¿Cuándo se lo va a seguir? Como les había referido antes, cuando un dirigente sindical haya incurrido en alguna de las causales legales de despido o en algún delito en contra de la parte empleadora. En ese caso, se tiene que seguir este proceso ante el juez de trabajo que disponga el desafuero del trabajador, presentando a la parte empleadora todos los elementos probatorios que demuestren que existe culpabilidad del obrero o del trabajador dirigente del sindicato, ¿no?
que ha incurrido en estas causales y el juez va a determinar su retiro o su despido, no correspondiendo ni su indemnización ni su desahucio. ¿Por cuánto tiempo se va a designar un directorio de sindicato? Puede ser la duración, de las funciones sindicales o del directorio del sindicato va a durar hasta 2 años. Y concluidas sus funciones como sindicato, o sea, como dirigente del sindicato, no, primero una aclaración, me estoy olvidando de esto. Una vez que los dirigentes sindicales son designados, no se los va a poder despedir hasta 1 año después de la finalización de su gestión. No se les va a disminuir sus derechos sociales, no se les va a modificar el tema de sus condiciones laborales, tampoco pueden ser sujetos a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de sus labores sindicales, ¿no? Entonces, concluido el mandato del dirigente sindical, esta protección del fuero sindical va a durar por 1 año más. El mandato del directorio tiene la duración de 2 años, en la cual va a tener el fuero sindical. Concluido esta, va a tener 1 año más donde no van a ser susceptibles de despido, es decir, gozan de inamovilidad laboral por fuero sindical. Concluido este año, si ha incurrido en alguna de las causales de despido legal, siguiéndose un debido proceso dentro del marco establecido por la ley, determinándose el cumplimiento de alguna de estas causales, recién puede ser despedido un trabajador que tenía calidad de dirigente sindical. Entonces, en este caso, estas resoluciones que reconocen al directorio del sindicato, lo que van a hacer es homologar la designación del sindicato, siendo que los miembros del directorio van a gozar de este fuero sindical desde su designación por parte del sindicato. La resolución lo único que hace es homologar esa designación, ¿no? Esta resolución que les he mencionado un poco antes, que está relacionada a el fuero sindical de los dirigentes sindicales. Ahora, ¿cuándo se va a dar lugar a la disolución total de una asociación sindical? Una vez que se disuelve por completo la organización sindical, se designa de los propios trabajadores a los liquidadores. Estos tienen la obligación de liquidar en el lapso no mayor de 6 meses los bienes muebles, los bienes inmuebles, si es que los hubiera, y los tienen que destinar al objeto que determinen sus estatutos, ¿no? Los sindicatos van a tener sus propios estatutos, sus propios reglamentos, ¿no? En caso de que sus estatutos no establezcan una previsión con respecto a la liquidación de sus bienes, una vez que se paguen las obligaciones del sindicato, se van a restituir a la empresa los bienes que sean de su propiedad, ¿no? Entonces se debe invertir el saldo de dicho patrimonio en obras de educación, cultura, fomento, deporte, y esto se lo va a hacer siempre con la intervención directa de las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. No lo pueden hacer de manera voluntaria independiente. Siempre va a tener que intervenir el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. ¿Ya? Ahora, algunas puntualizaciones que se tienen que señalar con respecto a los sindicatos. ¿Pueden formar parte de un sindicato los trabajadores extranjeros? Sí. ¿Pueden sindicalizarse? Sí. Lo único que no van a poder hacer los trabajadores extranjeros es ser elegidos como dirigentes sindicales. No pueden ser elegidos, ¿no? Salvo que estos se hayan nacionalizado.
La única cuestión por la cual pueden ser elegidos dirigentes sindicales los extranjeros es siempre y cuando se hayan nacionalizado, ¿no? En ese caso no va a haber ningún problema. Pueden formar parte del tema del sindicato, ¿no? Y formar parte del directorio del sindicato, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería la situación en el caso de los sindicatos. Algo que me estoy olvidando sobre el fuero sindical, este está regulado por la Constitución Política del Estado en su artículo 51, parágrafo cuarto, que señala lo siguiente: las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se les despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les disminuirán sus derechos sociales ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical, ¿no? Como les había referido un poco antes. Entonces, la Constitución Política del Estado está reconociendo el fuero sindical, refiere que no se los puede despedir hasta un año después de que hayan concluido sus funciones como sindicato y no pueden ser sujetos a disminuciones de derechos laborales, es decir, cambio de condiciones laborales, ni perseguidos ni privados de libertad por ningún acto que se haya realizado en favor a los trabajadores en el ejercicio de sus funciones como dirigentes sindicales. La principal fuente de lo que es el derecho de la sindicalización está relacionado al derecho de la libre asociación. Entonces, como les dije un poco antes, va a ser una asociación voluntaria. No existe la obligación de que en una empresa, por tener arriba de 20 trabajadores, se constituya el sindicato. Otra puntualización que se debe hacer al respecto de los sindicatos es que en la participación de los sindicatos no puede participar personal que ejerza cargos de confianza. ¿Qué va a ser un cargo de confianza? Son cargos que faculten a la decisión, alta dirección o alto mando, como ser gerentes, directores, cargos similares. Todo aquello que sea considerado un cargo de confianza no va a poder permitirse que participen dentro de un sindicato. ¿Cuál es la naturaleza de este aspecto? Está relacionada a que el sindicato va a proteger a los trabajadores menos favorecidos, lógicamente, que se contrapone a el mayor poder que tiene la parte empleadora sobre los trabajadores. Entonces, todos estos tipos de trabajadores no van a poder participar dentro de lo que es un sindicato, ¿ya? Bien, entonces con esto estaríamos concluyendo lo relacionado al tema de los sindicatos, ¿no? Las consideraciones principales de los sindicatos es el fuero sindical, su personería jurídica, ¿no? Cómo ejercen sus funciones. Esto en relación a nuestra normativa nacional. En cuanto a la normativa internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha estipulado ciertos preceptos con